Mientras cerraba los ojos para dormir, una fría mano se posó sobre mi hombro, recordándome que nunca estoy solo en la oscuridad de la noche. Mi cuerpo se petrificó de terror y el aire se volvió denso. Abrí los ojos con desesperación, pero no había nadie a mi alrededor. La habitación estaba envuelta en una oscuridad opresiva, sin ninguna señal de vida. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la sensación de la mano fría persistía, envolviéndome en un miedo paralizante. Me refugié bajo las mantas, temblando mientras el miedo se apoderaba de mi mente y mi corazón latía desbocado. Noches tras noche, la presencia sombría me atormentaba sin piedad. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir cómo sus garras invisibles se clavaban más profundamente en mi ser. Busqué ayuda desesperadamente, pero ningún experto en lo paranormal podía encontrar una solución. La entidad que me perseguía era más poderosa de lo que imaginaba. Mis intentos por escapar de esta oscuridad incesante se volvieron en vano. Me sumergí en un abismo de insomnio, mis ojos cansados y mi mente enredada en pesadillas interminables. La línea entre la realidad y la fantasía se difuminaba cada vez más. Cada noche, cuando cerraba los ojos, me encontraba en un mundo oscuro y retorcido, atrapado en una pesadilla interminable. La mano fría no era solo un recordatorio de mi soledad, sino un símbolo de mi destino inevitable. La oscuridad había reclamado mi alma, y no había escapatoria. Mi salud física y mental se desmoronaron. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, consumido por el tormento constante. Mis seres queridos me miraban con miedo y preocupación, impotentes ante mi decadencia. La vida se convirtió en un sufrimiento sin fin. Y así, en una noche sin estrellas, me enfrenté a la oscuridad una vez más. Cerré los ojos, esperando que el abrazo final me liberara de mi miseria. La mano fría se posó sobre mi hombro una vez más, pero esta vez no hubo un despertar. Me hundí en la oscuridad, en un abrazo eterno, condenado a vagar en la sombra por toda la eternidad. Esta es mi triste historia, un relato de cómo la oscuridad implacable se apoderó de mi existencia y me llevó a la perdición. Nunca olvides que, en la oscuridad de la noche, acechan fuerzas desconocidas y que, a veces, el final no es más que un eterno abrazo de desesperación. En un pequeño y remoto pueblo rodeado de espesos bosques, se encuentra una mansión antigua y abandonada. Durante generaciones, los lugareños han evitado acercarse a ella debido a las historias de sucesos extraños y susurros que parecen surgir de la oscuridad de la mansión. La leyenda dice que la mansión está encantada por almas atrapadas en su tormento, y nadie se ha atrevido a adentrarse, hasta ahora. Sofía, una valiente youtuber aficionada al terror, decide visitar la mansión para grabar un video que desafíe los límites de lo paranormal. Acompañada solo de su cámara y una linterna, se embarca en su aventura. Desde el momento en que cruza el umbral, una atmósfera inquietante la envuelve. Los susurros parecen surgir de las sombras, siseando en su oído mientras explora los pasillos abandonados. Cada paso la adentra más en el misterio y la intriga. La mansión parece tener vida propia, y Sofía siente que la oscuridad la observa. A medida que avanza, Sofía descubre objetos misteriosos y símbolos oscuros en las paredes, lo que indica que alguien había intentado realizar rituales prohibidos en el lugar. La joven se siente emocionada y asustada a la vez, sin embargo, está decidida a descubrir la verdad detrás de los susurros. En el punto álgido de la historia, Sofía llega a una habitación particularmente siniestra. El aire se vuelve espeso, y los susurros se intensifican, como si una presencia invisible intentara comunicarse con ella. En la penumbra, ve una figura borrosa, una sombra que parece moverse por sí misma. A medida que el miedo se apodera de Sofía, la oscuridad parece cobrar vida y la envuelve en un torbellino de terror. Sus intentos por huir resultan infructuosos, y los susurros se convierten en gritos que retumban en su mente. La cámara de Sofía cae al suelo,
mostrando solo oscuridad y silencio. Los minutos pasan en el video mientras se escuchan los aterradores susurros, y todo queda en un misterioso limbo. El destino de Sofía queda en incertidumbre. La leyenda del susurro de la oscuridad sigue creciendo, alimentando el temor en los habitantes del pueblo y atrayendo a más curiosos y aventureros. Nadie sabe lo que sucedió con Sofía, y la mansión continúa susurrando secretos a los valientes que se atreven a adentrarse en sus sombras. En un tranquilo vecindario, una joven pareja se muda a una casa aparentemente encantadora. Sin embargo, había una habitación que llamó su atención, una puerta cerrada con llave en el sótano, rodeada de un aura de misterio. Movidos por la curiosidad, decidieron abrir la puerta. Al hacerlo, liberaron una presencia maligna que habitaba en esa habitación olvidada. Poco a poco, la casa se llenó de sucesos inexplicables y aterradores. Las luces parpadeaban de manera inquietante, los objetos se movían solos y se escuchaban risas demoníacas en las sombras. Los intentos de escapar eran en vano, ya que la presencia malévola los perseguía sin descanso. La pareja se encontró atrapada en una pesadilla sin fin. La presencia se hizo más fuerte y violenta, acosándolos día y noche. Cada intento de ayuda era inútil, ya que nadie creía en su historia. Con el tiempo, la pareja se vio consumida por la locura y el terror. Sus rostros mostraban el rastro del sufrimiento constante. Mientras cerraba los ojos para dormir, una fría mano se posó sobre mi hombro, recordándome que nunca estoy solo en la oscuridad de la noche. Mi cuerpo se petrificó de terror y el aire se volvió denso. Abrí los ojos con desesperación, pero no había nadie a mi alrededor. La habitación estaba envuelta en una oscuridad opresiva, sin ninguna señal de vida. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la sensación de la mano fría persistía, envolviéndome en un miedo paralizante. Me refugié bajo las mantas, temblando mientras el miedo se apoderaba de mi mente y mi corazón latía desbocado. Noches tras noche, la presencia sombría me atormentaba sin piedad. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir cómo sus garras invisibles se clavaban más profundamente en mi ser. Busqué ayuda desesperadamente, pero ningún experto en lo paranormal podía encontrar una solución. La entidad que me perseguía era más poderosa de lo que imaginaba. Mis intentos por escapar de esta oscuridad incesante se volvieron en vano. Me sumergí en un abismo de insomnio, mis ojos cansados y mi mente enredada en pesadillas interminables. La línea entre la realidad y la fantasía se difuminaba cada vez más. Cada noche, cuando cerraba los ojos, me encontraba en un mundo oscuro y retorcido, atrapado en una pesadilla interminable. La mano fría no era solo un recordatorio de mi soledad, sino un símbolo de mi destino inevitable. La oscuridad había reclamado mi alma, y no había escapatoria. Mi salud física y mental se desmoronaron. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, consumido por el tormento constante. Mis seres queridos me miraban con miedo y preocupación, impotentes ante mi decadencia. La vida se convirtió en un sufrimiento sin fin. Y así, en una noche sin estrellas, me enfrenté a la oscuridad una vez más. Cerré los ojos, esperando que el abrazo final me liberara de mi miseria. La mano fría se posó sobre mi hombro una vez más, pero esta vez no hubo un despertar. Me hundí en la oscuridad, en un abrazo eterno, condenado a vagar en la sombra por toda la eternidad. Esta es mi triste historia, un relato de cómo la oscuridad implacable se apoderó de mi existencia y me llevó a la perdición. Nunca olvides que, en la oscuridad de la noche, acechan fuerzas desconocidas y que, a veces, el final no es más que un eterno abrazo de desesperación. En un pequeño pueblo,
rodeado de bosques densos y misteriosos, se encontraba una antigua casa abandonada. En su interior, oculta en una habitación polvorienta, reposaba un objeto intrigante, un teléfono antiguo de aspecto enigmático. Este teléfono, desgastado por el tiempo y con una historia desconocida, se convertiría en el centro de una pesadilla. Un día, una joven llamada Laura descubrió la casa abandonada y el teléfono olvidado. Movida por la curiosidad, decidió llevarlo consigo. Al llegar a su casa, lo colocó en una mesa y se preguntó si aún funcionaría. Para su sorpresa, el teléfono comenzó a sonar. Con una mezcla de emoción y temor, Laura respondió la llamada. Al otro lado de la línea, una voz susurrante y distorsionada resonó en sus oídos. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inquietante. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda y colgó rápidamente. A pesar del miedo que le había provocado la extraña llamada, la curiosidad de Laura la impulsó a investigar más. Comenzó a recibir llamadas cada vez más frecuentes y las voces en el teléfono se volvieron más insistentes. En ocasiones, las palabras parecían susurrar secretos oscuros, mientras que otras veces eran gritos angustiados. Decidida a descubrir la verdad detrás de estas llamadas, Laura comenzó a investigar la historia de la casa y el teléfono. Descubrió que en el pasado, un trágico suceso había ocurrido allí, un homicidio que había dejado un rastro de dolor y resentimiento. Mientras profundizaba en la historia, Laura se dio cuenta de que las llamadas provenían de almas atrapadas en la casa y que buscaban venganza. Las voces en el teléfono eran de aquellos que habían perdido la vida en circunstancias violentas y ahora buscaban justicia. A medida que la tensión aumentaba, Laura se vio inmersa en una lucha desesperada por escapar de las llamadas perturbadoras. Sin embargo, cuanto más intentaba alejarse del teléfono, más se intensificaban las apariciones y los susurros siniestros. La presencia de las almas atrapadas se manifestaba en la casa y en la vida de Laura. Las luces parpadeaban, objetos se movían por sí solos y sombras amenazantes llenaban las habitaciones. Cada llamada se convertía en una experiencia aterradora, llevando a Laura al límite de su cordura. Finalmente, en un acto desesperado, Laura decidió devolver el teléfono a su lugar de origen, la casa abandonada. Al colocarlo en su ubicación original, las llamadas cesaron repentinamente. El silencio invadió la habitación y una sensación de alivio se apoderó de Laura. Sin embargo, mientras se alejaba de la casa, el sonido del teléfono antiguo resonó una vez más. Laura se volvió hacia atrás, horrorizada, y vio cómo el teléfono emitía una luz ominosa. Las almas vengativas habían logrado liberarse del teléfono y ahora buscaban a su nueva víctima. Con un grito de terror, Laura se adentró en la oscuridad del bosque, perseguida por las sombras y las voces susurrantes. Su destino quedó sellado en las profundidades de la noche, un final que solo conocen las almas vengativas que emergieron del teléfono antiguo. La historia del teléfono antiguo y las llamadas extrañas permaneció como una advertencia para aquellos que osaran explorar lo desconocido. Nunca se debe subestimar el poder de los objetos antiguos y las voces que pueden desatar, porque a veces el pasado tiene una forma escalofriante de reclamar su lugar en el presente. Había un bosque legendario conocido por su belleza y sus frutas exquisitas. Los árboles eran altos y frondosos, cargados de manzanas, peras y uvas suculentas. Muchos aventureros eran atraídos por el encanto de este lugar y se aventuraban a explorarlo en busca de sus deliciosos tesoros. Un día, un grupo de amigos decidió adentrarse en el bosque para disfrutar de su abundancia de frutas. Al principio, todo parecía idílico. Se deleitaban con cada bocado jugoso y sabroso que tomaban. Rieron y se llenaron de alegría mientras se adentraban más y más en el bosque. Sin embargo, a medida que intentaban salir del bosque, las cosas empezaron a cambiar. Los árboles, que antes habían sido majestuosos, se volvieron retorcidos y oscuros.
Las frutas se marchitaron y se pudrieron en sus manos. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras la atmósfera se volvía más opresiva y siniestra. El grupo intentó retroceder por el mismo camino que habían recorrido, pero pronto se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Las sendas se desvanecían y se volvían impenetrables. Estaban atrapados en un laberinto dentro del bosque. La desesperación se apoderó de ellos mientras intentaban encontrar una salida, pero todo lo que veían eran árboles retorcidos y oscuros a su alrededor. El tiempo pasaba, pero el bosque parecía tener su propia dimensión, un lugar donde el tiempo se detenía y el escape era imposible. La comida se agotó y la sed los consumía, pero el bosque no les ofrecía ninguna fuente de agua. La mente de los amigos se llenó de paranoia y desesperación. Escuchaban susurros inquietantes entre los árboles y sentían la presencia de algo acechante detrás de ellos. Cada intento de salir del bosque los llevaba más profundo en su abrazo tenebroso. Las noches eran las peores. El bosque cobraba vida con sombras que se movían y extraños sonidos resonaban en la oscuridad. La cordura comenzó a desvanecerse mientras sus mentes eran atormentadas por visiones horripilantes. Uno a uno, los amigos fueron sucumbiendo ante la locura y la desesperación. Cada intento de escape se encontraba con más obstáculos y los llevaba a un punto muerto. Finalmente, solo quedó uno, quien se encontró rodeado por los árboles oscuros y sin esperanzas de encontrar una salida. El último sobreviviente se resignó a su destino, aceptando que el bosque era su prisión eterna. La última vez que se escuchó su voz fue en un grito de desesperación que se perdió en el silencio de los árboles. El bosque de las frutas prohibidas se convirtió en un lugar maldito, un cautiverio para aquellos que se atrevían a entrar y nunca podían escapar. Se decía que las almas perdidas de los que habían perecido en su interior aún susurraban entre los árboles, atrayendo a otros a su trágico destino. Así, la belleza superficial del bosque se convirtió en una trampa mortal, un recordatorio de que no todo lo que brilla es lo que parece y que a veces el deseo de obtener algo puede conducirnos directo a la perdición. En lo más profundo de un antiguo y abandonado teatro, se encontraba una misteriosa caja de música. Su aspecto desgastado y carcomido por el tiempo era testigo de los años que había permanecido en aquel lugar olvidado. Pero lo más perturbador de todo era su melodía. Cuando alguien se atrevía a girar la pequeña manivela, la caja cobraba vida. La melodía que emergía de ella era macabra y desafinada. Sus notas distorsionadas llenaban el aire de una inquietante disonancia que envolvía la sala en una espesa neblina de temor. Era como si las cuerdas de la caja de música estuvieran conectadas a algo más allá de nuestra comprensión, resonando con las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. A medida que la melodía se intensificaba, un sentimiento de malestar se apoderaba de aquellos que tenían el valor de escucharla. La atmósfera se cargaba con una presencia maligna y siniestra que parecía materializarse en cada esquina. Las sombras cobraban vida, danzando al ritmo de la disonancia, mientras que susurros ininteligibles surgían desde lo más profundo del teatro. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a la caja de música, pero aquellos que lo hacían afirmaban ver figuras sombrías moviéndose en el reflejo de su tapa desgastada. Pesadillas vívidas y perturbadoras se apoderaban de sus sueños, mientras la melodía macabra seguía resonando en sus mentes incluso cuando estaban despiertos. Con el paso del tiempo, la leyenda de la caja de música se propagó por la ciudad, atrayendo a aquellos obsesionados con lo paranormal. Pero ninguno de ellos pudo descifrar el origen de aquella melodía retorcida ni encontrar la manera de detenerla. La antigua caja de música continuó emitiendo su melodía macabra y desafinada, llenando el aire de una inquietante disonancia que anunciaba la presencia de algo oscuro y siniestro. Se convirtió en un recordatorio constante de los secretos ocultos del teatro y de las fuerzas más allá de nuestra comprensión que se escondían en su interior. Y así,
la caja de música permaneció en aquel teatro abandonado, su melodía retumbando en las paredes desgastadas, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para enfrentarse a su aterradora disonancia y descubrir los secretos que se ocultaban detrás de ella. En un remoto pueblo, rodeado de densos bosques y un lago oscuro y silencioso, vivía una leyenda que atemorizaba a los lugareños. Se decía que una antigua casa junto al lago estaba maldita, y aquellos que osaban acercarse a ella nunca regresaban. Sin embargo, Sara, una intrépida escritora en busca de inspiración para su próximo libro de terror, decidió desafiar el mito y viajar hasta la casa embrujada. A pesar de las advertencias de los aldeanos, estaba decidida a descubrir si los horrores que se contaban eran ciertos o simplemente invenciones. Al llegar a la casa, Sara quedó impresionada por su apariencia sombría y desolada. Las ventanas rotas y las tablas desgastadas le daban un aspecto macabro. Con valentía, decidió entrar. Dentro de la casa, el ambiente era opresivo y cargado de una energía inquietante. Mientras exploraba las habitaciones, encontró fotos antiguas y objetos abandonados que parecían contar historias de un pasado trágico. Finalmente, llegó a una habitación oculta tras una puerta secreta. En su interior, descubrió un diario que narraba la triste historia de una joven llamada Isabella, quien había vivido en la casa hace muchos años. Isabella había sido acusada injustamente de brujería y condenada a la soledad y el ostracismo. Sara se sintió conmovida por la historia de Isabella y determinada a limpiar su nombre y deshacer la maldición que pesaba sobre la casa. Comenzó a investigar sobre la verdad detrás de la leyenda y descubrió que Isabella había sido víctima de una conspiración. Con la ayuda de los aldeanos, Sara reunió pruebas que demostraban la inocencia de Isabella y revelaron la verdad sobre los horrores que habían ocurrido en la casa años atrás. Con cada descubrimiento, la presencia maligna que acechaba en la casa parecía fortalecerse. Finalmente, Sara encontró una manera de romper la maldición y liberar el espíritu de Isabella. Un rayo de luz atravesó las nubes oscuras mientras la casa temblaba y la opresión se intensificaba. Pero al liberar a Isabella, Sara también liberó a la oscura entidad que había estado atrapada junto a ella. La presencia maligna tomó forma, revelando su rostro desfigurado y sus ojos vacíos, llenos de odio y sed de venganza. Sin poder escapar de la casa, Sara fue arrastrada a las profundidades de la oscuridad por la entidad malévola. Su valentía y determinación no fueron suficientes para enfrentarse a la fuerza siniestra que había liberado. La leyenda de la casa junto al lago se fortaleció, y los aldeanos sabían que nadie más se atrevería a desafiarla. Sara se convirtió en una más de las historias macabras que circulaban en el pueblo, perdida para siempre en la maldición que ella misma había liberado. Y así, la casa junto al lago continuó siendo un lugar de terror y desolación, acechado por una presencia maligna que no permitía que nadie escapara de su oscuro abrazo. La leyenda se mantuvo viva, recordando a todos que a veces es mejor no desafiar lo desconocido y que los horrores que acechan en las sombras pueden cobrarse un precio muy alto. En la bulliciosa ciudad de Techville, una nueva compañía de teléfonos inteligentes, llamada Horizon Tech, lanzó su último modelo revolucionario, el Horizon Phone. Este dispositivo prometía una conexión más rápida, una batería duradera y funciones innovadoras. Pronto, los habitantes de la ciudad se vieron atraídos por sus características y el Horizon Phone se convirtió en un éxito instantáneo. Sin embargo, pronto comenzaron a circular extraños rumores. Algunos usuarios del Horizon Phone afirmaban que, durante la noche, sus energías parecían agotarse inexplicablemente. Se despertaban exhaustos, como si algo hubiera estado drenando su vitalidad mientras dormían. Al principio, muchos pensaron que era solo una coincidencia, pero a medida que pasaba el tiempo,
más y más personas se quejaban de lo mismo. En medio de la preocupación creciente, algunos usuarios decidieron investigar el origen del problema. Se agruparon en foros en línea, compartiendo sus experiencias y teorías. Pronto, descubrieron que todos ellos tenían una cosa en común: el Horizon Phone. Mientras más se profundizaba la investigación, más extraños detalles surgían. Algunos mencionaban haber tenido sueños perturbadores con la marca Horizon Tech acechándolos en la oscuridad. Otros decían que sentían una presencia ominosa mientras dormían, como si algo los observara desde las sombras. Un grupo de usuarios decidió presentar una demanda contra la compañía, acusándola de fabricar dispositivos defectuosos que afectaban la salud de sus clientes. Sin embargo, Horizon Tech negó rotundamente cualquier responsabilidad y afirmó que los informes eran solo coincidencias y rumores infundados. Con el tiempo, los rumores y las acusaciones se desvanecieron, pero la sensación de inquietud y desconfianza persistió. Aunque algunas personas optaron por cambiar de teléfono, otros continuaron utilizando el Horizon Phone, sintiéndose cautivos de su tecnología adictiva y sus características avanzadas. El misterio del Horizon Phone y su extraño efecto nocturno quedó sin resolver. Algunos especulaban que la compañía ocultaba algo siniestro, mientras que otros creían que se trataba de simples coincidencias. Con el tiempo, Horizon Tech continuó lanzando nuevos modelos de teléfonos inteligentes, atrayendo a más clientes y expandiendo su dominio en el mercado. Sin embargo, aquellos que habían experimentado las extrañas noches de agotamiento seguían atormentados por la duda, sin saber si habían sido víctimas de una oscura manipulación o si todo era producto de su imaginación. Así, el misterio del Horizon Phone quedó suspendido en el aire, sin una resolución clara. La compañía de teléfonos continuó prosperando, mientras que los secretos oscuros detrás de su éxito permanecían ocultos en la sombra, y aquellos que poseían el dispositivo continuaban viviendo con la inquietante incertidumbre de lo que realmente ocurría durante las noches. El viejo circo abandonado permanecía sumido en la oscuridad, esperando a aquellos que se aventuraban a cruzar su umbral. Una noche, un grupo de amigos decidió explorar aquel lugar lleno de misterio y leyendas macabras. Sin saberlo, habían sellado su destino al adentrarse en aquel reino de pesadillas. A medida que avanzaban entre las ruinas, el ambiente se volvía cada vez más opresivo y hostil. Risas retorcidas llenaron el aire, y las luces parpadeantes creaban sombras danzantes que parecían acecharlos. Era como si el circo mismo estuviera vivo y quisiera devorarlos. De repente, los payasos macabros emergieron de las sombras, sus rostros pintados de blanco y sus ojos llenos de malicia. Sin decir palabra, se abalanzaron sobre los amigos con una ferocidad aterradora. Los gritos de terror se mezclaron con las risas siniestras de los payasos, formando una cacofonía macabra que resonaba en la noche. Los amigos intentaron huir desesperadamente, pero las puertas parecían haber desaparecido. El circo los mantenía prisioneros de su pesadilla retorcida, sin posibilidad de escape. Los payasos los rodearon, sus risas malévolas se intensificaron, y los amigos se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. Uno a uno, los payasos se abalanzaron sobre ellos, arrebatándoles la vida con cada ataque cruel y despiadado. Sus rostros pintados de sangre y su regocijo macabro se convirtieron en la última imagen que vieron los amigos antes de que la oscuridad los consumiera por completo. Cuando el sol volvió a salir, el circo abandonado parecía en calma nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, aquel lugar ahora estaba impregnado de la energía malévola de los payasos macabros, listos para atraer a nuevas víctimas hacia su trampa mortal. Con el tiempo, la leyenda del circo abandonado se hizo más oscura y peligrosa.
Se decía que aquellos que se aventuraban allí nunca regresaban y el lugar se convirtió en un tabú en la ciudad. El viejo circo abandonado se mantuvo como una tumba silenciosa para los amigos que cayeron presas de los payasos macabros. Su memoria se desvaneció con el tiempo, pero el lugar permaneció como un recordatorio sombrío de las pesadillas que pueden ocultarse detrás de los lugares abandonados y las leyendas olvidadas. Y los payasos macabros, hambrientos de vida y terror, continuaron su reinado oscuro y siniestro en aquel circo abandonado, esperando a nuevas víctimas que se atrevieran a cruzar su umbral maldito. Había un parque abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que en el pasado había sido un oasis de alegría y risas, pero que ahora se encontraba sumido en la desolación y el olvido. El paso del tiempo y la falta de cuidado habían convertido aquel lugar en un escenario sombrío y lúgubre. Durante el día, el parque se mostraba desolado y silencioso. Los columpios se balanceaban por el viento, crujían los antiguos asientos de los bancos y los juegos infantiles estaban cubiertos de polvo y herrumbre. Las risas y juegos de los niños habían sido reemplazados por un silencio inquietante. A pesar del sol brillante, las sombras proyectadas por los árboles y estructuras del parque creaban un ambiente opresivo y tenebroso. Los lugareños evitaban pasar cerca del lugar, sintiendo una inexplicable sensación de malestar y escalofrío. Sin embargo, algunos curiosos aún se aventuraban a explorar aquel parque abandonado, desafiando las advertencias de que el lugar estaba maldito. Uno de esos valientes exploradores fue Alex, un joven inquieto que buscaba emociones en lugares poco comunes. Cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Alex decidió adentrarse en el parque. La atmósfera se volvía más densa, y los sonidos del viento parecían susurros lúgubres. A medida que avanzaba, las sombras se alargaban, proyectando figuras que parecían moverse por sí mismas. De repente, Alex escuchó un chirrido escalofriante proveniente del viejo carrusel. Miró hacia allí y vio cómo los caballos de madera giraban lentamente sin nadie para impulsarlos. Los latidos de su corazón se aceleraron, pero no pudo evitar la fascinación que sentía por aquel parque abandonado. Al llegar al centro del parque, un antiguo kiosco de feria atrajo su atención. Se acercó cautelosamente y encontró un viejo cuaderno entre los restos desgastados. Era un diario que pertenecía a un antiguo cuidador del parque. Mientras leía las páginas amarillentas, descubrió que el parque había sido abandonado después de una serie de tragedias inexplicables. Los niños que acudían a jugar comenzaron a desaparecer uno a uno, sin dejar rastro. El miedo se apoderó de los lugareños, quienes culparon a una presencia maligna que habitaba el lugar. La sensación de que alguien lo observaba lo invadió, y Alex volvió su mirada hacia el kiosco. Allí, entre las sombras, vio una figura pálida y distorsionada que lo miraba fijamente con ojos sin vida. El terror se apoderó de él, y trató de huir del parque abandonado, pero algo lo mantenía atrapado en aquel lugar maldito. Las sombras lo rodearon, y la figura macabra se acercó lentamente. Los murmullos incomprensibles resonaron en sus oídos mientras una fuerza invisible lo arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. Y así, Alex se unió a la lista de desaparecidos del parque abandonado. Desde entonces, nadie se atreve a adentrarse en aquel lugar sombrío y desolado, donde las sombras de los niños perdidos acechan en la oscuridad, recordando a todos que algunos secretos son mejor dejarlos en el olvido y que los parques abandonados pueden esconder terrores inimaginables en su silenciosa soledad. En las profundidades de un oscuro bosque se encontraba un pequeño pueblo rodeado de misterio. La leyenda hablaba de extrañas presencias que merodeaban entre los árboles y sombras que se movían con vida propia. A pesar de los escalofriantes relatos, Gabriel,
un joven aventurero, decidió explorar aquel enigmático lugar en busca de emociones y tesoros escondidos. Desde el momento en que cruzó los límites del bosque, sintió una presencia inquietante que lo acompañaba a cada paso. Sombras se deslizaban entre los árboles y susurros siniestros lo rodeaban, pero Gabriel atribuía esas sensaciones a la imaginación excitada por las leyendas locales. Sin embargo, conforme avanzaba, los encuentros con sombras y seres extraños se volvieron más frecuentes e inquietantes. Unos ojos brillantes lo observaban desde la oscuridad y formas indefinidas parecían acecharlo en la penumbra. La tensión crecía con cada paso, pero Gabriel no se atrevía a dar la vuelta. Una noche, mientras acampaba bajo las estrellas, las sombras se agolparon a su alrededor. La angustia lo invadió, y una voz cavernosa retumbó en su mente, advirtiéndole que abandonara aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Gabriel estaba decidido a enfrentar sus temores, pero aquel llamado lo hizo dudar por primera vez. Al amanecer, cuando el sol se asomó tímidamente entre los árboles, una figura etérea se materializó frente a él. Era una sombra oscura, pero sus ojos destellaban con una luz inusual. Sorprendentemente, en lugar de sentir terror, Gabriel sintió una extraña calma, como si aquel ser quisiera comunicarse con él. La sombra se aproximó lentamente y comenzó a emitir destellos de colores que llenaron el bosque de luz. Gabriel se dio cuenta de que aquella criatura no era maligna, sino una presencia protectora que buscaba guiarlo por el camino correcto. La sombra transmitió imágenes en su mente, mostrándole la historia oculta del bosque y las criaturas que lo habitaban. Le reveló que las sombras eran guardianes ancestrales, vigilantes de aquel lugar sagrado, y que los seres extraños eran espíritus benévolos que buscaban protegerlo de los peligros ocultos. Gabriel comprendió que las leyendas y el terror que lo habían acompañado durante su travesía eran una prueba de valor y fe. Aquellos seres querían asegurarse de que solo los corazones valientes y puros pudieran adentrarse en el bosque. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las sombras y seres extraños se volvieron cada vez más presentes en la mente de Gabriel. Sus apariciones se tornaron más intensas y frecuentes, y pronto la línea entre la realidad y la fantasía se difuminó por completo. Sus amigos y familiares notaron un cambio drástico en su comportamiento. Gabriel se volvió distante, hablaba de las sombras y criaturas como si fueran reales, y su cordura parecía desvanecerse. Un día, los lugareños encontraron a Gabriel perdido en el bosque, murmurando incoherencias y siguiendo las sombras con la mirada. Fue llevado a un asilo psiquiátrico, donde los médicos intentaron devolverle la lucidez, pero los misterios del bosque lo habían atrapado para siempre en una realidad alterna. Así, Gabriel pasó el resto de sus días en aquel asilo, donde continuaba hablando de las sombras y seres que lo habían acompañado en su aventura. Para él, aquel enigmático bosque y sus habitantes siempre serían tan reales como el aire que respiraba, mientras que para los demás, su historia se convirtió en una leyenda más de aquel oscuro y misterioso lugar. En las sombras de una noche estrellada, la tranquilidad de un pequeño pueblo llamado Pueblo Nuevo fue interrumpida por una siniestra luz que iluminaba el cielo. Los habitantes miraron con temor cómo extrañas naves alienígenas descendían lentamente, desplegando un aura de misterio y amenaza. Entre la multitud que observaba se encontraba Juan, un joven valiente y curioso que, impulsado por la necesidad de entender lo que ocurría, decidió enfrentar el peligro y adentrarse en el bosque donde había caído una de las naves. A medida que se adentraba en la oscuridad del bosque, Juan pudo sentir una extraña energía en el aire, como si estuviera en un mundo distinto. Siguió los destellos de luces alienígenas hasta llegar a una clara donde una nave se encontraba posada. Las formas extrañas y grotescas de los alienígenas eran inquietantes, pero Juan no cedió ante el miedo y continuó observando. Sin embargo, un ruido lo alertó y,
en un instante, se encontró rodeado por aquellas criaturas. Intentó huir, su corazón latiendo a 1000 por hora, pero fue demasiado tarde. Lo inmovilizaron con una extraña tecnología y lo llevaron a bordo de la nave. Dentro de la nave, Juan se enfrentó a una realidad abrumadora. Los alienígenas estudiaron su cuerpo y mente, experimentando con él de maneras que desafiaban la comprensión humana. La tensión en el aire era palpable, y Juan luchaba por mantener su cordura mientras su mundo se desmoronaba. Días se convirtieron en semanas, y Juan comenzó a sentir el peso de su encierro. Los alienígenas parecían indiferentes a su sufrimiento, y la sensación de ser una mera marioneta en manos de fuerzas desconocidas lo atormentaba. Un día, mientras estaba en su celda, Juan notó un resplandor inusual en la nave. Al mirar por la pequeña ventana, vio cómo otras naves alienígenas se acercaban. El pánico lo invadió, y una parte de él comenzó a aferrarse a la esperanza de ser rescatado por alguna fuerza humana. Sin embargo, antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, la nave comenzó a temblar violentamente. Luces parpadeantes llenaron el espacio, y el caos reinó por un momento. La nave de Juan se desestabilizó y chocó contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Juan quedó aturdido, pero logró arrastrarse fuera de la nave accidentada. Miró a su alrededor y vio una batalla épica entre las naves alienígenas y lo que parecían ser fuerzas humanas. Las explosiones y los rayos láser llenaban el aire, creando un espectáculo apocalíptico. En medio del caos, Juan intentó huir una vez más. Corrió hacia el bosque, esquivando escombros y evitando los enfrentamientos. Sin embargo, su huida fue interrumpida cuando una figura alienígena lo alcanzó y lo inmovilizó. La figura lo miró fijamente con sus ojos brillantes y lo arrastró de vuelta hacia la batalla. Juan luchó con todas sus fuerzas, pero fue en vano. Las naves humanas estaban siendo superadas y todo parecía perdido. Hasta el día de hoy, no se sabe lo que ocurrió con Juan y aquel pueblo que desapareció de los mapas. El gobierno encubrió todo haciendo creer a la población en general que allí había caído un meteorito que se fraccionó y ocasionó la destrucción del pueblo entero. Aunque pareciera que hubieran pasado semanas para Juan y todo el pueblo, todo ocurrió en solo una noche. En lo profundo de un sombrío callejón de una ciudad olvidada, se alzaba el viejo teatro La Maraña de las Marionetas. Su fachada decadente y las ventanas rotas anunciaban su abandono, pero su interior ocultaba un horror que había sobrevivido a los estragos del tiempo. Un día, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar el teatro, atraídos por las historias de marionetas malditas y muñecos siniestros que habían habitado el lugar. Armados con linternas y nervios de acero, se adentraron en la oscuridad, sin sospechar el destino aterrador que les aguardaba. A medida que exploraban el teatro, descubrieron una colección escalofriante de marionetas y muñecos macabros. Las miradas de vidrio parecían seguirlos, y sus sonrisas retorcidas generaban un escalofrío en la columna vertebral de los intrépidos exploradores. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Sus linternas parpadeaban y extraños susurros resonaban en el aire. Los muñecos parecían moverse por sí mismos, sus extremidades articuladas crujiendo con cada movimiento inquietante. A medida que avanzaban más en el teatro, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un laberinto siniestro de pasillos y salas llenas de muñecos que los observaban con ojos vacíos y sonrisas horripilantes. La desesperación los invadió cuando se dieron cuenta de que no había escape, y el ambiente se cargó de un terror insoportable. El líder del grupo, Pedro, decidió que la única forma de escapar era enfrentar a los muñecos directamente. Con valentía, se acercó a uno de ellos y lo tocó. En ese momento, algo oscuro y malévolo pareció apoderarse de Pedro. Su mirada cambió y una risa siniestra escapó de sus labios.
Los otros jóvenes observaron con horror cómo Pedro comenzaba a mover los muñecos con una destreza macabra. Los muñecos cobraron vida, sus movimientos eran torpes y grotescos, como si estuvieran bajo el control retorcido de Pedro. La pesadilla se había vuelto aún más real. A medida que pasaba el tiempo, los muñecos comenzaron a perseguir a los demás jóvenes, sus extremidades articuladas crujiendo con cada paso. Los jóvenes corrían por los pasillos, tratando de escapar de los muñecos que los seguían implacablemente. La risa siniestra de Pedro resonaba en el aire, alimentando el terror que los rodeaba. Finalmente, los jóvenes se encontraron acorralados en una sala oscura, rodeados por los muñecos que avanzaban lentamente. La risa de Pedro se volvió ensordecedora, y la oscuridad parecía devorarlos por completo. La última imagen que tuvieron fue la mirada vacía y malévola de los muñecos mientras se cerraban sobre ellos. La historia del teatro La Maraña de las Marionetas se convirtió en una leyenda oscura y trágica que atemorizó a todos los que la escucharon. Recordaba a todos que el deseo de control y poder puede llevar a la destrucción y que a veces el mal puede tomar formas inimaginables. El teatro, con sus muñecos y marionetas malditas, permaneció como un recordatorio sombrío de que algunas historias no tienen finales felices, sino que están teñidas de tragedia y horror. Cerca de la vieja casa de Juan, en lo profundo del bosque, yacía un sombrero antiguo y polvoriento. Parecía haber sido olvidado por el tiempo, su ala caída y su cinta desgastada contaban una historia de abandono. Intrigado por su hallazgo, Juan lo recogió y lo colocó en su cabeza, sin saber que este simple acto desencadenaría una pesadilla indescriptible. En cuanto el sombrero tocó su cabello, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mundo a su alrededor pareció cambiar de manera sutil pero inquietante. La luz del sol se volvió pálida y enfermiza, y las sombras se alargaron de manera antinatural. Cada sonido se convirtió en un susurro siniestro, y la brisa parecía llevar ecos de lamentos. Juan continuó su camino por el bosque, pero los árboles parecían retorcerse y moverse a su paso. Los susurros se intensificaron, formando palabras que no podía entender del todo. A medida que avanzaba, su mente comenzó a llenarse de imágenes terribles, rostros retorcidos, figuras fantasmales y paisajes deformados. El terror lo envolvió cuando vio a una figura oscura en la distancia. Era alta y delgada, con extremidades desproporcionadamente largas. Juan retrocedió, pero el sombrero parecía tenerlo en su control, impulsándolo hacia adelante. La figura se materializó ante él, con ojos vacíos que parecían atravesar su alma. Una sonrisa retorcida se formó en su rostro, y un susurro helado llenó el aire. El sombrero había invocado a un ser que existía en los límites del mundo humano, un ser que se alimentaba de miedo y terror. La mente de Juan estaba siendo manipulada por el sombrero, forzándolo a presenciar horrores inimaginables. Los rostros distorsionados y las escenas macabras se multiplicaron, atormentándolo sin piedad. Juan intentó arrancarse el sombrero de la cabeza, pero sus manos se movían como si no le pertenecieran. La figura oscura se acercó más, su presencia llenando el aire con un frío paralizante. Juan gritó, pero su voz se perdió en el viento, ahogada por el murmullo incesante de los horrores que lo rodeaban. La última imagen que Juan vio antes de que su mente se rompiera por completo fue su propio reflejo en los ojos vacíos de la figura oscura. La sensación de ser arrastrado hacia la oscuridad lo envolvió, y su conciencia se perdió en un abismo de pesadillas interminables. La historia del joven y el sombrero maldito se convirtió en una leyenda sombría que se contaba en susurros. Recordaba a todos que la curiosidad puede llevar a la perdición y que algunas cosas nunca deben ser tocadas. El sombrero, con su poder para desatar horrores indescriptibles, permaneció como un recordatorio oscuro de que hay secretos que es mejor dejar sepultados en las sombras.
Mi historia comienza en un apacible pueblo llamado Vallesombra. Era un lugar donde la rutina diaria transcurría sin sobresaltos y los habitantes llevaban una vida sencilla y apacible. Los bosques que rodeaban el pueblo, aunque misteriosos, eran fuente de admiración y no de temor. Pero todo cambió la noche del eclipse. Recuerdo claramente aquella fatídica noche. El cielo estrellado se tornó oscuro y la luna se elevó majestuosamente sobre el horizonte. Pero en lugar de la típica luz plateada, su superficie brillaba en un inquietante tono carmesí, arrojando una luz perturbadora sobre el pueblo. La gente, inicialmente sorprendida, se reunió en la plaza central, sus rostros iluminados por el resplandor siniestro de la luna de sangre. Los habitantes, como si estuvieran bajo una influencia maligna, comenzaron a realizar rituales extraños en el bosque. Vestidos con túnicas negras y portando antorchas, avanzaban hacia el corazón del oscuro bosque. Los tambores retumbaban en la noche, creando una atmósfera cargada de tensión. Observé desde la distancia, incrédulo y aterrorizado, mientras los alaridos y los cánticos incomprensibles llenaban el aire. Parecían invocar fuerzas oscuras y desconocidas. A medida que avanzaban más profundamente en el bosque, su silueta se volvía cada vez más difusa, como si la propia noche los devorara. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. Un instinto primal de supervivencia se apoderó de mí. Sabía que debía huir, escapar de aquella locura que se había apoderado de mi hogar. Sin embargo, cuando intenté dar un paso atrás, algo extraño sucedió. El bosque, antes un lugar familiar y acogedor, parecía haber cobrado vida propia. Los árboles retorcidos se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas se entrelazaban para formar una barrera infranqueable. Los caminos que había recorrido miles de veces se volvieron laberínticos y confusos, como si el mismo bosque conspirara para mantenerme atrapado. Cada intento de escapar solo me llevaba más profundo en su abrazo oscuro. Los susurros del viento se volvían más inquietantes, como voces que me instaban a volver atrás. Los árboles parecían moverse y cambiar de lugar, como si intentaran confundirme. La luna de sangre arrojaba su luz roja sobre mí, creando sombras que parecían tener vida propia. La noche se alargaba interminablemente, y la desesperación se apoderaba de mí. Gritaba pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en la vastedad del bosque. Las horas se convertían en días, y los días en semanas. La comida y el agua escaseaban, y el agotamiento físico y mental se apoderaba de mí. Pero lo peor de todo eran las pesadillas que me acechaban. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en un mundo de terror, perseguido por sombras que se retorcían y murmuraban promesas de tormento eterno. No podía discernir entre la realidad y los horrores de mis sueños. A medida que las semanas se convertían en meses, mi mente se quebraba. El bosque se burlaba de mí, jugando con mi cordura como un gato con su presa. Los árboles parecían susurrar secretos insondables y las sombras se alargaban como garras ansiosas de arrastrarme al abismo. Finalmente, cuando ya había perdido la esperanza y la noción del tiempo, llegó la revelación. La única forma de escapar del bosque era enfrentar a las sombras, adentrarme en las profundidades más oscuras de mi propia mente y resistir el terror que me acechaba. Pero el precio de la liberación era alto, y las sombras nunca me permitirían irme indemne. Y así, con un valor que nunca supe que tenía, me sumergí en la oscuridad de mi propia alma y enfrenté a las sombras que me habían atormentado durante tanto tiempo. Fue una batalla que desafió mi cordura y mi resistencia, pero al final, emergí de aquel bosque maldito, liberado de su abrazo mortífero. El bosque, una vez lleno de sombras y secretos, se desvaneció ante mí como un mal sueño al despertar. Regresé a Vallesombra, pero el pueblo estaba irreconocible. Los edificios estaban en ruinas, y las calles estaban desiertas.
El aura de oscuridad que había invadido el pueblo seguía presente, aunque los habitantes habían desaparecido por completo. No quedaba ni rastro de aquellos que habían participado en los rituales oscuros. Me sentí solo y abandonado, como si hubiera regresado a un mundo que ya no me pertenecía. La luna de sangre aún persistía en el cielo, arrojando su luz ominosa sobre el paisaje desolado. Comprendí que el bosque había sido solo un instrumento de algo mucho más grande y aterrador. Decidí dejar Vallesombra atrás y buscar respuestas en otros lugares. Mi búsqueda me llevó a antiguos textos y leyendas que hablaban de un antiguo culto que adoraba a la luna de sangre y realizaba rituales para obtener poder y inmortalidad. Se decía que, una vez que la luna se tiñera de rojo, el culto despertaría para llevar a cabo sus ceremonias macabras. Esa revelación me llenó de un profundo temor. Había escapado de las garras del bosque, pero el culto seguía ahí fuera, oculto en las sombras y acechando en la oscuridad. Sabía que mi lucha no había terminado y que debía enfrentar al culto si quería liberar a mi pueblo de la maldición que lo había envuelto. Mis investigaciones me llevaron a un lugar remoto y olvidado, donde el culto parecía haberse reagrupado. Me adentré en sus siniestros rituales, enfrentando el mismo horror que había experimentado en el bosque. Pero esta vez, estaba decidido a no ceder ante la oscuridad. La batalla fue feroz, y las sombras lucharon con fiereza para mantener su control sobre mí. Pero con cada paso que daba en la penumbra, recuperaba mi fuerza y mi determinación. Finalmente, logré desmantelar el culto y liberar a mi pueblo de la maldición de la luna de sangre. Vallesombra volvió a ser el lugar apacible y tranquilo que una vez conocí. La luna volvió a brillar con su luz plateada, y los habitantes regresaron, como si despertaran de una pesadilla colectiva. Pero las cicatrices de aquella noche del eclipse nunca desaparecieron por completo. La experiencia me dejó marcado de por vida, recordándome que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que la lucha contra la oscuridad a menudo comienza en nuestro interior. Vallesombra aprendió esa lección de la manera más dura, y aunque volvió a ser un pueblo en calma, nunca olvidaría la noche en que la luna se tiñó de rojo y el terror se apoderó de sus habitantes. La puerta del sótano siempre había estado cerrada con llave, hasta esa noche en que se abrió sola y una presencia malévola emergió de las profundidades. Habíamos heredado la antigua casa de mi abuela, una residencia victoriana que emanaba historia y secretos en cada rincón. Sin embargo, había un lugar al que temíamos profundamente, el sótano. Durante décadas, la puerta del sótano había permanecido cerrada, como si la casa misma tratara de mantener alejado lo que se ocultaba allí abajo. Se decía que mi abuela, en sus últimos años, había dejado instrucciones claras de nunca abrir esa puerta. Pero la curiosidad es una fuerza irresistible, y una noche, mientras la tormenta rugía fuera de la casa, decidí desafiar las advertencias de mi abuela y enfrentar lo que se escondía en el sótano. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante, como si algo o alguien estuviera ansioso por ser liberado. Una ráfaga de aire frío y fétido me golpeó, haciéndome retroceder un paso. Con valentía, descendí las escaleras de madera crujiente, la tenue luz de mi linterna iluminando las sombras que parecían cobrar vida propia. Al llegar al sótano, me encontré con una escena macabra. En el centro de la habitación, había un círculo de velas negras que ardían con una llama que no parecía natural. En las paredes, extraños símbolos estaban dibujados con sangre reseca. Pero lo que más me atemorizó fue la figura encapuchada de pie en medio del círculo. Sus ojos eran vacíos, sin alma, y su presencia irradiaba un mal indescriptible. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. La figura habló en una lengua que no podía comprender, pero cuyas palabras perforaron mi mente como dagas afiladas.
La tormenta afuera alcanzó su punto máximo, con truenos que sacudían la casa. La figura alzó sus manos y las velas negras se apagaron de golpe, sumiendo el sótano en la oscuridad total. Un grito escapó de mi garganta cuando sentí manos frías y viscosas rodeándome, arrastrándome hacia el círculo de velas apagadas. En la penumbra, escuché susurros y risas malévolas mientras una fuerza invisible me arrastraba al centro del círculo. Entendí entonces que había liberado algo terrible, algo que había estado encerrado durante años por una razón. Mientras la oscuridad me envolvía, supe que mi curiosidad había sellado mi destino, y que el sótano sería mi prisión eterna.